Geografía e historia del pueblo de Namibia. Geografía. Namibia, oficialmente la República de Namibia, es un país del suroeste de África, antes conocido como África del Suroeste, hasta las décadas de 1960. Hace frontera con Angola al norte, Zambia al noreste, Océano Atlántico al oeste, Botsuana al este y Sudáfrica al sur y el sureste. Su capital y ciudad más poblada es Windhoek. Namibia tiene una superficie de 825.418 kilómetros cuadrados y tiene una población de 2.055.080 habitantes. Namibia se localiza en una zona desértica dominada por el desierto del Namib, que le da su nombre al país. Y salvo la zona norte, es un lugar seco y desértico con escasa precipitación pluvial. Las ciudades principales son Windhoek, Okahandia, Otjiwarongo, Katima, Mulilo, Swakopmund, Walvis Bay. El país proclamó la independencia de Sudáfrica el 21 de marzo de 1990. La población en los desiertos es escasa debido a las difíciles condiciones del medio natural. Se concentran en las costas, junto a los valles de los ríos y en los oasis. Namibia está dividida en las siguientes 14 regiones después de la división de la región de Kavango, Erongo, Zambezi, Karas, Hardap, Khomas, Cunene, Kavango del oeste y al este Ohangwena, Omaheke, Omusali, Osana, Oshikoto y Otsotsojupa. Historia. Las primeras ocupaciones humanas registradas se deben a los Nama o San. Más tarde, diversos grupos provenientes del norte de África se establecieron en el territorio. Los europeos llegaron en número considerable durante la segunda mitad del siglo XV. La historia reciente de Namibia comenzó en principio de 1793, cuando los neerlandeses reclamaron Walvis Bay. En 1715, con la anexión de la colonia del Cabo de Buena Esperanza neerlandesa por los británicos, el puerto pasa a formar parte de su territorio. Este importante puerto había sido descubierto en 1487 por Bartolomeu Dias, pero la región no fue reclamada por la corona portuguesa, probablemente por estar abandonada en medio del desierto de Namibia. En 1840 llegaron los alemanes, quienes tomaron posesión del territorio y lo colonizaron con el nombre de África del Suroeste alemán, nombre recién puesto en 1884, perdiendo esta posesión tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones llegó a Sudáfrica con su administración temporal en la forma de un mandato, la cual ocupó Namibia como una provincia de facto. Años más tarde, la ONU y la Corte Internacional de Justicia declararon en numerosas ocasiones ilegal la ocupación sudafricana. Durante la ocupación sudafricana se impuso el sistema de segregación racial, apartheid, y se llevaron a cabo movilizaciones forzadas de personas. Enormes granjas fueron asignadas a granjeros de ascendencia europea, mientras que los nativos africanos fueron relegados a los territorios más pobres. En respuesta a esto, se crearon diversas fuerzas opositoras al régimen del apartheid, siendo la más importante SWAPO, que se convertiría a la postre en el representante oficial del pueblo de Namibia en la ONU durante la ocupación sudafricana. Sudáfrica utilizó Namibia para atacar otros países, particularmente Angola, con el fin de impedir que el comunismo se extendiera por el sur del continente. Después de muchos años de guerra y bajo la presión internacional, Sudáfrica acordó abandonar el territorio y supervisar la transición de su independencia, que en 1989 eligió a su primer presidente en la persona de Sam Nujoma,
líder de SWAPO. Sam Nujoma fue reelegido en 1994 y 1999. Además, en ambas elecciones alcanzó la mayoría parlamentaria. En 2004, Hifikepunye Pohamba, candidato de SWAPO, fue elegido presidente, logrando 55 de 72 escaños en el Congreso. Economía. La economía de Namibia tradicionalmente ha dependido de la minería, principalmente explotando diamantes y uranio, aunque hay pequeños yacimientos de cobre, estaño y plomo. La pesca es importante, aunque han disminuido las capturas a partir de los años 70. En años recientes el turismo se ha vuelto mucho más importante, dada la belleza natural del país y la interesante fauna nativa, tradicionalmente africana, pero en un ambiente diferente al comúnmente asociado con la sabana africana. El principal socio de Namibia es la Unión Europea, con la que mantiene un favorable trato comercial, mientras que en los últimos años Namibia también estableció relaciones comerciales con China, país que ha incrementado su inversión en la economía de Namibia. La economía de Namibia está vinculada estrechamente a Sudáfrica, debido a su historia compartida. La meseta central sirve como un corredor de transporte de los más densamente poblados al norte de Sudáfrica, la fuente de las 4/5 partes de las importaciones de Namibia. Namibia es el cuarto mayor exportador de minerales no combustibles en África y el quinto mayor productor de uranio del mundo. Namibia también produce grandes cantidades de plomo, zinc, estaño, plata y wolframio. Alrededor de la mitad de la población depende de la agricultura de subsistencia para el sustento, pero todavía tiene que importar algunos de sus alimentos. Namibia tiene una de las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo, debido en parte al hecho de que existe una economía urbana y una rural. Se ha alcanzado un acuerdo sobre la privatización de varias empresas, sobre todo en los años venideros, con la esperanza de estimular la inversión extranjera. Una de las áreas de más rápido crecimiento del desarrollo económico en Namibia es el crecimiento de conservación de vida silvestre. Agricultura. Se han extendido en algunas zonas. La modernización agrícola se ha basado en el uso de modernas técnicas de captación del agua y en la construcción de presas. La ganadería intensiva se dedica a la cría de ovejas, caso de los bordes de los desiertos de Australia. Aprovechando la existencia de agua subterránea o el agua superficial procedente de los ríos, badis o manantiales nacidos a partir de las precipitaciones caídas de montañas cercanas, los cultivos de los oasis se superponen en altura. Debajo de un piso de palmeras datileras que dan sombra y reducen la evaporación, se cultivan árboles frutales, cereales y hortalizas. El suelo se abona y se riega mediante técnicas tradicionales como pozos y canales de riego. Los pueblos nómadas que se dedican al pastoreo y que se desplazan con sus rebaños de cabras y camellos en busca de pastos temporales y agua, como los tuareg de Sáhara o los beduinos de Arabia. Ambos aprovechaban sus desplazamientos para organizar caravanas comerciales e intercambiar productos con los pueblos de los oasis, a los que vendían sal, oro y esclavos. Actualmente, este modo de vida está en decadencia al haber desaparecido el comercio de esclavos y las caravanas ante la competencia de los transportes modernos. En las estepas y en los desiertos viven algunos pueblos cazadores y recolectores que se trasladan de un lugar a otro cuando se acaban los alimentos, como los aborígenes australianos y los bosquimanos del Kalahari. Unidad monetaria. $1 americano es equivalente a 15,8684 dólares namibianos. Fauna. La fauna de los desiertos es escasa y poco variada. Incluye reptiles como las serpientes y lagartos, insectos como escarabajos, arácnidos como los escorpiones,
aves rapaces y mamíferos como ratones, zorros, chacales, camellos y dromedarios. Turismo. Namibia es un destino popular del ecoturismo por sus diferentes climas y paisajes, como el gran desierto oriental y las llanuras. La más visitada de las regiones incluye, aunque no se limitan al oso sufle, el Parque Nacional Etosha y la actividad de las zonas costeras de Swakopmund y Walvis Bay. El turismo ha crecido en algunos oasis. Está relacionado con las peculiaridades del paisaje y con el deseo de conocer culturas y costumbres diferentes. Grupos étnicos. Namibia cuenta con muchos grupos étnicos diferentes. El grupo más grande es el de los Obambos, que han controlado políticamente el país desde su independencia. Otros grupos son Hereros, Himbas, San, Nama y Basters, que conforman el 80% de la población. Se calcula que la población blanca suma el 10% del total. Los mestizos y mulatos conforman el 8%. También se estiman que los emigrantes conforman el 2%. La convivencia y el escaso número de conflictos caracterizan las relaciones entre los diversos grupos étnicos en Namibia. Idiomas. La mitad de los namibios tiene como lengua materna el Owambo, mientras que los idiomas más hablados y entendidos son el afrikaans y el alemán, oficiales hasta la independencia de Namibia en 1990 y reconocidos en la actualidad. Entre las generaciones más jóvenes, el idioma que más se extiende es el inglés. Tanto el afrikaans como el alemán se usan en la esfera pública como idiomas secundarios, aunque quedan pequeños grupos por todo el país que los tienen como lengua principal. El portugués se habla solamente entre las personas de origen angoleño. Khoekhowab es la lengua nacional en Namibia. En Namibia y Sudáfrica, la radio se emite, entre otros, en ese idioma. Es uno de los idiomas de enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria. Religión. La religión principal es el cristianismo. El 90% de los habitantes se identifican como cristianos. No obstante, algunos seguidores practican tanto cristianismo como culto de las religiones étnicas. Las demás opciones religiosas son más minoritarias. Los primeros son hinduistas, seguidos a los no religiosos y ateos, los musulmanes, los seguidores de la fe Bahá'í, los judíos y los testigos de Jehová. Cultura. La cultura de Namibia es producto del aporte de los diversos grupos étnicos de pueblos que se asentaron en su territorio y del aporte de los inmigrantes europeos que se establecieron en el mismo desde el siglo XVIII. El hábitat nacional ha ejercido una influencia clara en la consolidación de la cultura local. El mismo se encuentra fuertemente marcado por el desierto de Kalahari, que cubre gran parte del este de Namibia, como también el desierto de Namib, una franja que se extiende a lo largo de casi toda la costa del Océano Atlántico. Clima. El clima árido o clima desértico es una expresión utilizada para designar el clima de una región del planeta donde las precipitaciones anuales son menores y el modelo climático estudiado se caracteriza por sus escasas precipitaciones. Se debe a distintas causas, como la disposición del relieve o la presencia de corrientes marinas frías que evitan o limitan la evaporación y por consiguiente la humedad y dan origen a desiertos costeros. El medio natural desértico se localiza en las proximidades de los trópicos de cada hemisferio, entre los 15 y 35 grados de latitud aproximadamente. Los desiertos cálidos se encuentran comúnmente en las regiones subtropicales. En estas zonas, los días están despejados durante todo el año y existen corrientes descendentes de aire estable y anticiclones permanentes. Los desiertos fríos
Pueden tener días cálidos y veranos secos, pero nunca serán veranos tan cálidos como los que soportan los desiertos cálidos. Los que los caracterizan es por tener temporadas excepcionalmente frías con inviernos secos. Los desiertos fríos suelen estar a mayor altitud que los cálidos y son generalmente más secos que los cálidos. En los desiertos, las precipitaciones anuales son mínimos y todos los meses son secos. Suelen caer en forma de violentos aguaceros y las aguas que aportan desaparecen pronto por evaporación o por infiltración en el subsuelo. Bandera. La bandera de Namibia fue adoptada el 21 de marzo de 1990. Es una bandera dividida en dos mitades, el color azul al superior y el verde al inferior, por una franja de color rojo y bordes blancos, y situados en una de las diagonales de la bandera. En el cuadrante superior más próximo al mástil aparece representado el sol con 12 puntas. Los colores de la bandera se adoptaron de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, SWAPO, el movimiento nacionalista popular de liberación más importante de Namibia. Los colores azul, rojo y verde también son los más importantes para la etnia mayoritaria, los Ovambo. Esta bandera ya fue adoptada en 1971.